Género descriptivo, secuencia basada en violencia de género, construcción individual. En esta instancia se les presentarán las consignas para que ustedes puedan escribir un texto propio del género descriptivo. Para esto recuerden que abordarán campo y propósito, estructura esquemática, recursos lingüísticos de un informe descriptivo. Estas tres categorías se trabajaron en la deconstrucción del informe y figuran en diversos videos. ¿Cuál es el campo y el propósito de nuestro informe descriptivo? Bueno, en primera instancia vamos a saber que el campo a tratar es el cibercontrol en la violencia de género, es decir, el control manejado a través de la tecnología. ¿Y cuál es el propósito de nuestro informe descriptivo? Bueno, elijamos la opción correcta. ¿Les parece que será presentar un hecho y explicar las causas que le dieron origen? ¿Presentar a un personaje histórico y relatar los hechos de su vida? ¿O presentar un concepto y describir sus características y atributos? Como ya vimos, un informe descriptivo se basa en definir un concepto y ofrecer sus características. Por lo tanto, es la última opción la correcta. Nuestro segundo punto, nuestra segunda consigna, pide que ustedes armen la estructura esquemática del informe descriptivo para poder guiarse. Es decir, la estructura que nos va a dejar saber qué es y en qué orden lo que tenemos que escribir. Ubiquen los recuadros que señalan las etapas y o fases de la estructura esquemática del informe descriptivo. Es decir, ubiquen los recuadros de la derecha en el esquema de la izquierda. Para ello van a tener que volver nuevamente a la deconstrucción y observar cuál es la estructura esquemática del informe descriptivo. No se olviden que este consta de etapas, de fases y de partes del texto. Observen el ejemplo dado. Ahora decidimos qué tipo de información sobre el cibercontrol en violencia de género debería colocarse en cada etapa o paso del informe. Asignen cada una de las preguntas de la derecha a la etapa y o fase del informe descriptivo que se encarga de responderlas. Atención, recordemos el propósito, es decir, la meta, la finalidad de cada etapa para saber cuál es el contenido que debe ir en cada una. Sabemos que en la presentación definimos el concepto, por lo tanto, las preguntas que se van a responder tienen que ver con qué es lo que queremos explicar. Y en la descripción vamos a ofrecer propiedades y características. Observen el ejemplo. La pregunta ¿qué es el control y el cibercontrol? Se responde en la presentación cuando ofrecemos una definición de control y de cibercontrol. El resto de las preguntas son ¿cuáles son las características, atributos, propiedades del cibercontrol? ¿Cuál es la definición de violencia psicológica? ¿Qué distingue a cada característica del cibercontrol? ¿Y hay ejemplos de actitudes del cibercontrol? Bueno, asignen cada pregunta al lugar donde será respondida. 3. Preparen la información de la etapa presentación. Para ello vayan del concepto más general al más específico. ¿Cuál es el concepto más general? El control, ¿sí? Un tipo de violencia psicológica. ¿Y cuál es nuestro concepto más específico? El cibercontrol. En el siguiente esquema aparecen los términos violencia psicológica, control y otros datos que nos permiten armar las respectivas definiciones. Observemos que acá está el concepto de violencia psicológica, acá está el concepto del control
Y ya sabemos que la violencia psicológica es una forma de la el control es una de las formas de la violencia psicológica. Entonces, ¿qué verbo podrían utilizar para conectar cada término con su valor? Elijan la opción que más se adecua al texto. Ser, estar, tener, el término y sus respectivos valores. ¿Sí? A ese verbo lo escribirían en su informe, en pasado, presente o futuro. ¿Por qué? Realicen finalmente, con todos estos datos, una definición de control con el verbo que eligieron. Esta tiene que tener el término violencia psicológica y los datos que consideren más importantes. O sea que ustedes van a hacer una definición de control y van a incluir toda esta información en esa definición. En el siguiente esquema aparecen los términos control, cibercontrol, tecnología y otros datos vinculados. Obsérvenlo y respondan las consignas. Muy bien, vemos que el cibercontrol es la unión del control o manipulación y la tecnología. Por lo tanto, nos piden acá que realicemos una definición que contenga los términos tecnología, las palabras factor de riesgo, control, hostigamiento y pareja. Recordemos que este es un tipo de violencia de género, por lo tanto estamos hablando mayormente de violencia en la pareja. Solo para aclarar, la tecnología se considera un factor de riesgo debido a que a través de ella se favorece la violencia, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de redes sociales. A continuación se presentan algunas acciones típicas de la violencia psicológica ejercida a través del cibercontrol. Lean la lista de manera completa. A ver cuáles son esas acciones típicas. Bueno, pedir la contraseña del celular de la pareja, revisar mensajes enviados y conversaciones, exigir y compartir fotos íntimas, controlar ubicación, cuestionar amistades y contactos en redes sociales, censurar fotos. Respondan las consignas. Escriban un párrafo con el contenido de la lista que acabamos de ver, esta. Para ello tengan en cuenta que deberán conjugar los verbos o pasarlos a sustantivos y armar las oraciones para conformar el texto. Esto ya lo vimos en la deconstrucción. La lista corresponde a ejemplos de cibercontrol. Toda esta lista son ejemplos de cibercontrol. Por lo tanto, yo lo que les pido es que formulen una frase introductoria que anticipe el contenido de ese párrafo, para que quien lo vaya a leer sepa qué es lo que ustedes están listando. Si hiciste todo esto, ya tenés escrita la presentación. Muy bien. Ofreciste definiciones y diste una ejemplificación. Ambas son fases de la presentación. Ahora preparemos la información de la etapa descripción. Observen el gráfico en que se presentan las características del cibercontrol y luego lean la información que se ofrece sobre cada una. Sabemos que las características son la distorsión de la realidad, la normalización de malas actitudes, vulneración de derechos, tácticas de dominación, uso de redes sociales y que está centrada en el colectivo, es decir, en el grupo etario de los adolescentes. La distorsión de la realidad se produce cuando la víctima confunde control y acoso con atención, preocupación y cariño. La normalización de actitudes, de malas actitudes, se da cuando las actitudes sobreprotectoras son aceptadas como un comportamiento típico de la pareja.
la vulneración de derechos. Se impide el derecho a la intimidad, así como el ejercicio de la libertad y la posibilidad de ser autónomos. También hay tácticas de dominación. Se concibe que solucionar conflictos y manipular solo se logra mediante amenazas y críticas. Existe el uso de redes sociales. El uso de redes como Instagram y Facebook llevan a que se revisen los dispositivos tecnológicos que las contienen. Por ejemplo, los celulares. Y cuando hablamos del colectivo adolescente y que el cibercontrol, se dirige especialmente al colectivo adolescente, nos referimos a que esto se da porque los adolescentes poseen inexperiencia en las relaciones y el consumo de medios de comunicación está orientado hacia esta edad en las parejas. Por lo tanto, son más vulnerables. Entonces, ahora, elegí las 3 características que consideres más importantes para incluir en tu descripción del cibercontrol. Elegí una de las frases introductorias que te permita presentar las características del cibercontrol. Acá yo te propongo algunas, pero si vos encontrás otras, está muy bien también. Una vez que mencionaste las características, debemos desarrollar su contenido, es decir, el contenido de cada una de estas características, que ya vimos acá. Escribí una breve descripción para cada característica. Luego, unílas en un párrafo mediante el uso de estos conectores. Nuevamente, acá te propongo algunos, pero podés usar los que creas más conveniente. Si hiciste todo esto, ya tenés escrita la descripción. Ahora solo tenés que juntar las partes de tu texto, la presentación y la descripción. Te ofrezco el siguiente cuadro para que te asegures no olvidarte nada. En la descripción, fíjate, presenté el o los conceptos, di ejemplos, ¿lo hice? ¿Sí o no? En la descripción, ¿ofrecí una lista de características, atributos, propiedades? ¿Lo hice? ¿Sí o no? ¿Desarrollé el contenido de cada característica? ¿Lo hice? ¿Sí o no? Bueno, a partir de este texto puedes asegurarte de no haberte olvidado nada. Nos vemos para chequear después nuestras respuestas.